La Iglesia de Dios de Filadelfia presenta la vida y enseñanzas de Jesucristo con Stephen Flurry. Hermanos, el error más grande que han cometido las iglesias, el error más universal que conduce al pecado universal, es la idea de que todo el mundo está perdido a menos que sea salvado. Permítanme decirles que la iglesia promedio de hoy en día, que se autodenomina cristiana, tiene la idea de que la vida es como un viaje de ida en un tren. Es como si subieran a bordo y se embarcaran en un largo viaje de todo un día. Esa es toda su vida. Y ya está condenado a ir al infierno. Ahora bien, al final del trayecto, hay un cambio de vía y está activado para enviarlo directamente al infierno cuando llegue allí. Sin embargo, si en cualquier momento de ese largo viaje usted dice, de acuerdo, acepto a Cristo, eso cambia el desvío y lo orienta de tal manera que, cuando llegue allí, lo enviará directamente al cielo. Y luego dicen que todo está solucionado, que una vez que se ha salvado, siempre estará salvado, que todo está solucionado, no hay nada más que hacer, solo basta con creerlo. El error más grande que cometen las iglesias. Ese fue Herbert Armstrong, en 1979, hablando de lo que se cree comúnmente en todo el cristianismo tradicional. Hoy analizaremos esa enseñanza, esa doctrina, en nuestro programa. Están escuchando a Stephen Flurry y esto es La vida y enseñanzas de Jesucristo. En este programa recurrimos a la única fuente fiable que existe. Cuando se examina la vida de Cristo y sus enseñanzas, esa fuente es la Santa Biblia. Mucha gente cree ciertas cosas sobre la Biblia y, luego, al abrirla, se da cuenta de que, en realidad, no ve esa enseñanza o esa doctrina en ella. Como dijo el señor Armstrong, ¿qué hay de malo en que tantas iglesias caigan en este error y lo crean? Recientemente hubo un comentarista conservador. Estaba luchando contra el cáncer y parecía un tipo inteligente. De vez en cuando compartía reflexiones muy sensatas. No veía mucho su programa, pero, al parecer, aceptó a Jesús como su Salvador en su lecho de muerte. Esto emocionó mucho a mucha gente en las redes sociales, porque ellos pensaban, tal y como lo describió allí Herbert Armstrong, que su vida era como un viaje en tren y que se dirigía hacia el infierno. Pero en el último momento, se salvó. Recibió la salvación porque aceptó a Jesús como su Salvador personal. Estos son algunos de los tweets que vi. Su último mensaje fue: «He aceptado a Jesucristo como mi Señor y Salvador». Y entonces la persona en Twitter o X dice: «Alabado sea Dios por sus misericordias de última hora». Ahora bien, ninguno de nosotros sabe cuándo terminará nuestra estancia en esta tierra. Cada uno tiene una esperanza de vida ligeramente diferente en términos de años. Pero, ¿se ha salvado esta persona por haber hecho una declaración en su lecho de muerte? Otro tuit dice: «Con su último aliento en esta tierra, aceptó a Jesucristo como su Señor y Salvador. Que descanse en la gloria y la paz eterna». Por supuesto, la implicación es que, de no haber hecho esa declaración, habría ido al infierno, supongo, se habría perdido para siempre. Otro dice que ha fallecido. Al parecer, dejó una nota en la que decía que, aunque no era creyente, aceptaba a Cristo como su Señor y Salvador, como un cálculo de riesgo y recompensa. Así que supongo que dijo que en realidad no era creyente, pero que aún así decidió aceptar a Jesucristo. ¿Eso es todo? Y ahora está salvado. ¿Y qué dijo uno de ellos? Está en la gloria eterna. El señor Armstrong dijo que este fue el error más grande que han cometido las iglesias. La idea de que todo quedó resuelto hace mucho tiempo con el sacrificio de Jesucristo, y que lo único que hay que hacer es creer en Cristo, aceptarlo como su Salvador, y entonces uno está salvado. Y una vez que uno está salvado, siempre lo estará. No hay nada más que eso. Pero, ¿es eso lo que enseña la Biblia? ¿Es eso lo que enseñó Jesucristo? La verdad, como veremos hoy, es que el plan de salvación de Dios no termina en la cruz, con el sacrificio de Jesucristo. Ahí es donde todo comienza.
y si celebra las 7 fiestas anuales descritas en Levítico y Deuteronomio, se le recuerda esto cada año, empezando por la Pascua, y siguiendo con los días de los panes sin levadura. Es cierto que todo comienza con el sacrificio de Cristo, pero no termina ahí. Él no lo hizo todo por usted. Hizo mucho por nosotros, sin duda, pero la Biblia nos habla de que sigamos su ejemplo, de que seamos un sacrificio vivo, como lo fue Él siguiendo sus pasos. Fíjese en lo que dice en Lucas 14. A veces nos referimos a este como el capítulo de calcular los costos. Allí dice, este es el versículo 25. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, eso simplemente significa amar menos, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo. En otras palabras, debe amar a la familia de Dios más incluso que a su propia familia biológica. Debe poner a Dios en primer lugar. Ese es el primer y mayor mandamiento. Puede leer sobre ello en Mateo, capítulo 22, y, por supuesto, también en el Antiguo Testamento, pero dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Dice, no puede ser mi discípulo. Ahora bien, quiero hacer énfasis en la palabra no puede, porque se menciona aquí varias veces. A menos que haga esto, dice Cristo, no puede ser mi discípulo, no puede. Ahora bien, ¿ha oído predicar eso en su congregación o en su denominación? Tiene que poner a la familia de Dios en primer lugar. Es decir, esto suena como algo que tenemos que hacer. No es que podamos ganárnoslo por nosotros mismos, ni mucho menos. Requiere la intervención milagrosa de Dios en nuestras vidas a través del Espíritu Santo. Pero dejemos que hablen por sí mismas estas escrituras que les vamos a leer. Como digo, esta es la única fuente fiable a la que recurrir cuando se habla de Jesucristo y sus enseñanzas. ¿Qué enseñó? Hay que poner a la familia de Dios en primer lugar. Dios exige que nos entreguemos a su propósito y a su plan para su obra. Mateo capítulo 16, versículo 24. Lo leeré rápidamente. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. No somos nada. Solo estamos hechos del polvo de la tierra y tenemos una existencia química breve y temporal, y luego la vida se acaba. Entonces, ¿qué quiere Dios que hagamos con esta vida física? Bueno, la verdad es que muchas personas van a vivir y morir sin conocer la verdad. Pero, ¿significa eso que están perdidas para siempre? Tendré que hablar de eso en otro programa. La idea de que, si no se acepta a Cristo, se va directamente al infierno. Pero hoy me enfocaré en lo que debemos hacer, en lo que Dios espera de los verdaderos cristianos. Sigo aquí en Lucas 14, 27 y dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Es decir, hay que seguir ese ejemplo de sacrificio que Jesucristo dio. Hay que dedicar la vida a Cristo. Llevar la cruz, como dice Gálatas 2:20. Ha sido crucificado con Cristo, y sin embargo vive. Pero no es su vida, es Cristo viviendo en usted. Eso está en Gálatas 2:20. No voy a leer todos los versículos de Lucas 14, pero eso es exactamente lo que Jesús exhorta a los verdaderos cristianos a hacer. Es mejor que consideren cuidadosamente en qué se están metiendo, porque de lo contrario podrían apartarse de la verdad. Podrían convertirse en laodicenos, como dice en Apocalipsis 3. Podrían volverse tibios, pero en Lucas 14:33 dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Aquí de nuevo, el énfasis está en no puede. Si no está dispuesto a renunciar a todo lo que tiene, entonces no puede ser discípulo de Cristo. Esa es la verdad de la Biblia. Dios está diciendo aquí, Jesús está diciendo aquí, que no puede ser materialista.
No puede poner nada por delante de Dios. Y si hace estas cosas y no se arrepiente de ellas, entonces no puede ser un seguidor de Cristo. Tenemos que renunciar a hasta la más mínima pizca de voluntad propia. Mateo 5:48 dice, «Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto». Ese es un estándar bastante exigente. Es una afirmación muy contundente. Es una declaración muy importante de Jesucristo. «Sed pues vosotros perfectos». Y a veces leerá comentarios que simplemente quieren espiritualizar eso para eludir el tema. Oh, solo significa algo así como ser maduro. Eso es todo lo que significa. No se trata de esforzarse por alcanzar la obediencia perfecta como lo hizo Jesús. No se trata de luchar contra el pecado como lo hizo Jesús. En realidad, no se trata de seguir los pasos de Cristo, quien era perfecto. Pues claro que sí. Por eso lo dice de esa manera. Herbert Armstrong, el hombre que escucharon en el clip al comienzo del programa, falleció en 1986. Este es un artículo que escribió en 1982 sobre cómo se puede vencer. Sí, Dios espera que seamos vencedores. Hay versículos en la Biblia que hablan de ser vencedores. Tenemos que serlo. De hecho, Pablo en Romanos 8 dice que somos más que vencedores. Tenemos que vencer al diablo tal y como lo hizo Jesús. Y Él nos demostró cómo hacerlo. En Mateo 4 y Lucas 4, la batalla titánica de los siglos, a Satanás se le denomina en las Escrituras como nuestro adversario. Va rugiendo como un león. Engaña. Es el Dios de este mundo. Quiero decir que nos enfrentamos a muchas cosas y, de hecho, seremos devorados si no recurrimos al poder del Espíritu de Dios y miramos a Jesucristo. Como dice en Hebreos 12, versículos 1 y 2. La verdad de las Escrituras es clara. El señor Armstrong dijo aquí, no, Jesucristo no vivió una vida perfecta por usted. No está exento de cumplir los mandamientos de Dios, de llevar una vida recta y santa, de vencer, de crecer en su carácter espiritual y de perseverar hasta el final a pesar de toda oposición, persecución, prueba y tribulación. Las Escrituras dicen que usted y yo debemos hacer estas cosas para ser salvos. De hecho, tenemos que hacer algo. Esto se repite una y otra vez en las Escrituras. El joven de Mateo 19:16, por ejemplo, se acercó a Cristo y le dijo, «Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna?» ¿Y cómo cree que respondió Jesús a eso? Mateo 19:17. Él le dijo, «¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos». Tenemos que guardar los mandamientos. Tenemos que observar las leyes de Dios. Esa es la verdad de los evangelios. Eso es lo que enseñó Jesucristo. Vayamos a Juan, capítulo 13. Fíjense en esto. Se trata de Cristo en la última ceremonia de la Pascua. Está con sus discípulos, les está enseñando cosas, les está mostrando cosas. En este caso, les está lavando los pies. Juan 13:10 dice, Jesús le dijo, «El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos». El versículo 11 dice, «Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos». Judas fue seguidor de Cristo durante un tiempo. Judas estuvo con Cristo durante 3 años y medio, y al final lo traicionó. Ahora bien, eso ciertamente no es un caso de una vez salvado, siempre salvado. Traicionó a Cristo. Volvamos al versículo 8. Pedro le dijo, «No me lavarás los pies jamás». Jesús le respondió, «Si no te lavare, no tendrás parte conmigo». Bueno, aquí tenemos otro, no puedes. Si no les lavo los pies, entonces no tendrán ninguna relación conmigo. No serán discípulos de Cristo. Y la verdad es que les dijo a Pedro y a los demás que ustedes mismos tendrían que tener una actitud de servicio. Humíllese ante la poderosa mano de Dios. El señor Armstrong dice que, por nosotros mismos, es imposible ser salvos, pero con Dios es seguro si nos sometemos a Él y confiamos en Él.
Volvamos a ese pasaje de Mateo 19. Disculpen que esté saltando de un tema a otro, pero estas son las enseñanzas de Cristo. El joven que dijo, ¿qué cosa buena debo hacer para entrar en el reino? Y Cristo dijo, guarda los mandamientos. Y si siguen leyendo ese pasaje, el joven se marchó entristecido porque él pensaba que estaba cumpliendo los mandamientos, pero Cristo dijo, ahora quiero que estés dispuesto a sacrificarlo todo para seguirme. Él no pudo hacerlo, y entonces se marchó, y se entristeció por ello. Y luego, en el versículo 25, después de que los discípulos fueron testigos de todo esto, dijeron, cuando los discípulos oyeron esto, se quedaron sumamente asombrados y preguntaron, ¿quién pues podrá ser salvo? Y Jesús, mirándolos, les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Es posible obedecer a Dios y guardar los mandamientos, pero necesitamos la ayuda de Dios. Necesitamos a Dios en nosotros. El señor Armstrong dijo, no seremos salvos por nuestro propio poder para vencer y desarrollar un carácter perfecto, sino a través de la fe en el poder de Dios. Él dice, y escuchen esto, pero es precisamente aquí donde 999 de cada 1000 se dejan engañar por las fábulas de este tiempo. Nuevamente, regresamos al error más grande que han cometido las iglesias, tal y como se ha mencionado al principio. Porque no podemos salvarnos a nosotros mismos. Él escribe que no podemos dominar nuestro yo interior maligno. No siempre podemos resistir todas las tentaciones. No podemos cumplir a la perfección la santa ley de Dios. Y por nosotros mismos fracasaríamos a la hora de vencer, de crecer en carácter espiritual y de resistir hasta el final la falsa enseñanza. Y eso es lo que ocurre. Se está difundiendo la falsa enseñanza de que Jesús hizo estas cosas por nosotros y que nosotros no necesitamos hacerlas. Bueno, Jesús se sacrificó por nosotros, resucitó 3 días y 3 noches después, y vive hoy en los verdaderos cristianos. Pueden leerlo en Romanos 8 y 1 de Juan 4. La falsa enseñanza que circula es que Jesús lo hizo todo. No solo se sacrificó por nosotros, sino que guardó la ley por nosotros. Vivió una vida perfecta por nosotros. Y entonces, ¿qué nos queda por hacer? Pues simplemente recibirlo en nuestro corazón, y lo podemos hacer incluso el mismo día de nuestra muerte y seremos salvos. Eso es lo que se suele creer, pero no tiene fundamento bíblico, no está en la Biblia. Aquí dice que, primero, debe ser lavado en la sangre del Cordero, Jesucristo, y que antes de que Jesús, como su Salvador y mediador ante Dios, pueda limpiarle de la inmundicia de sus pecados, debe arrepentirse primero de haber transgredido la santa ley de Dios. Tiene que arrepentirse. Léalo. En Hechos capítulo 2, versículo 38, Pedro pronunció este apasionado sermón. Y las personas que lo escucharon se compungieron de corazón y preguntaron, ¿qué debemos hacer? Pedro no dijo, bueno, simplemente reciban a Jesús en su corazón. Todo está resuelto. Una vez salvado, siempre salvado. No, en cambio, Pedro dijo, arrepentíos, bautizaos y recibid el don del Espíritu Santo. Tenemos un folleto titulado Arrepentimiento hacia Dios, un pequeño folleto maravilloso. Miren, el arrepentimiento no es algo malo. El arrepentimiento conduce a la libertad y a la capacidad de cumplir las leyes de Dios. Arrepentirse o abandonar los propios caminos y servir a Dios en lo sucesivo conlleva recibir bendiciones de Dios. Se trata de una experiencia liberadora. Es una experiencia llena de alegría. Hemos hablado de cómo se puede vencer. El señor Armstrong escribió ese artículo con ese título. Aquí hay otro folleto. ¿Cómo ser un vencedor? Ambos folletos contienen una enseñanza poderosa, muy poderosa, y le explican cómo es la vida de un verdadero cristiano. Es una batalla. Jesús dijo, estrecho y angosto es el camino que conduce a Dios, que conduce a su reino. No es el camino ancho y fácil de recorrer. Hay que salir del mundo. Voy a pasar ahora a una de las cartas de Pablo, 2 de Corintios 6, y podemos analizar eso, lo que dijo acerca de apartarnos del mundo,
o de abandonar los caminos de este mundo. Por cierto, abandonar significa renunciar o apartarse de algo, y ustedes deberían hacer un estudio de ese término. Creo que se menciona unas 70 u 80 veces en las Escrituras y, en varias ocasiones, se refiere a que Dios nunca los abandonará. Pero cuando se refiere a lo que hacemos nosotros, o bien abandonamos los caminos del mundo, o bien, si lo hacemos y entramos en la iglesia, podemos abandonar a Dios simplemente volviéndonos indiferentes y tibios en nuestra forma de pensar. Quizás no calculamos el costo como debíamos haberlo hecho. Quizás no estamos llenos de fervor por Dios. Carecemos del entusiasmo. En este artículo que escribió el señor Armstrong, él dice que, por supuesto, uno tiene que acudir a Cristo tal y como es para que le purifique de la inmundicia de su vida pasada, pero confesando su condición pecaminosa y sucia, pidiéndole que le purifique y le lave en su sangre, ya que uno no puede purificarse a sí mismo, para que Él pueda presentarle casto, puro y espiritualmente limpio ante su Padre, para que pueda entonces recibir el poder de Dios que mora en usted, el cual le permitirá vencer, guardar la ley de Dios y vivir como deben vivir sus hijos. Ese es otro estudio de palabras fascinante. Si desea hacerlo alguna vez, simplemente fíjese en la palabra puro, o pureza, o santidad, santo, perfección, todas estas palabras que describen a Dios. Y luego cuando Dios dice, ahora voy a reproducirme a mí mismo, Génesis 1:26, está reproduciendo su carácter, está reproduciendo seres Dios, seres como Dios que piensan como Él, que se comportan como Él. Mateo 5:48 dice, «Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto». Este pasaje de la segunda epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículo 17, dice, «Salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré». Observen que Dios dice, «Y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré». ¡Qué gran estándar! Ahora bien, es posible que nos quedemos muy cortos en eso, pero debemos tener una actitud de arrepentimiento, una disposición a cambiar y un deseo de vencer y conquistar esos impulsos carnales. Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Satanás nos bombardea con sus pensamientos, sus actitudes, sus estados de ánimo. Y se necesita una actitud humilde, como la de un niño, una actitud arrepentida en alguien que se apoya en el poder de Dios para ser un vencedor. Ese es el título de ese folleto. ¿Cómo ser un vencedor? El señor Armstrong dijo, renunciando a este mundo. Salid de en medio de ellos, dice Pablo. Apocalipsis, capítulo 18, versículo 4, dice lo mismo. Pero el señor Armstrong, en El misterio de los siglos, afirma que renunciar a este mundo, a sus costumbres, intereses y placeres, era como morir. Se refiere a su propia experiencia como cristiano allá por 1926, hace 100 años, y sirvió a Dios fielmente durante 60 años. No fue un arrepentimiento en el lecho de muerte. Y es cierto, Dios tiene misericordia de quien tiene la mente abierta a la verdad, incluso en los últimos momentos de esta vida física. Pero no es una declaración que uno haga lo que le salva. Es seguir el ejemplo de Jesucristo. Comienza con el arrepentimiento, comienza con la fe, la creencia, y termina con Cristo en usted. Es un gran misterio. Pablo lo dijo en Colosenses 1:26, y este mundo está muy confundido al respecto. Refiriéndome al libro que mencioné, El misterio de los siglos, en cuyos primeros capítulos el señor Armstrong habla de su conversión y de lo que vivió. Dijo que, en su opinión, una de las mayores pruebas a las que se enfrenta todo aquel a quien Dios ha llamado es renunciar a este mundo y a formar parte de él. ¿Por qué hay que renunciar a este mundo? Porque en 2 de Corintios 4:4 dice que Satanás es el dios de este mundo. Este es el mundo de Satanás. Eso es lo que tenemos que abandonar. Eso es a lo que tenemos que renunciar. De eso es de lo que tenemos que salir.
¿Y entonces Dios nos recibirá? Acabo de leérselo aquí mismo. El versículo 18 dice, «Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso». Esas son declaraciones poderosas. Al final del capítulo 6 de la segunda carta a los Corintios, el señor Armstrong habla de su arrepentimiento. Dijo que eso significaba un arrepentimiento auténtico en ese momento. Me di cuenta de que había estado quebrantando la ley de Dios. Me había estado rebelando contra Dios de muchas más formas que simplemente quebrantando el mandamiento del sábado. Significaba dar un giro y seguir el camino de Dios, el camino de su Biblia. Vivir de acuerdo con cada palabra de la Biblia, en lugar de seguir los caminos de la sociedad o los deseos de la carne y de la vanidad. Jesús, en esa titánica batalla de los siglos contra Satanás, el diablo, dijo en Mateo 4:4, que hay que vivir de cada palabra de Dios. Dios nos da este manual de instrucciones. En 2 de Timoteo 3 se habla de que esto es provechoso. Las Sagradas Escrituras son provechosas para la doctrina, sí, y también para la reprensión y la corrección. Necesitamos eso si queremos vencer al pecado, si queremos salir de este mundo. Arrepentimiento hacia Dios. Estos son los 2 folletos. Bueno, también mencioné el misterio de los siglos. Pueden visitar latrompeta.es y solicitarlo también. Y luego este otro, cómo ser un vencedor. Ese es todo el tiempo que tenemos para el programa de hoy. Agradecemos que nos hayan acompañado hoy y esperamos verlos la próxima vez. Solicite el folleto gratuito de Gerald Flurry, Arrepentimiento hacia Dios, para comprender en profundidad que el verdadero arrepentimiento es mucho más que sentir remordimiento por haber hecho algo malo. Descubra cómo el arrepentimiento hacia Dios abarca cada pensamiento, palabra, acción y deseo. Implica no solo una emoción sincera, sino también una acción decidida. Solicite también Cómo ser un vencedor, el manual de campo del soldado espiritual para alcanzar un éxito contundente en la guerra espiritual. Descubra estrategias para expulsar el pecado y sustituirlo por la justicia. Toda nuestra literatura está disponible de forma gratuita, sin costo ni compromiso.